Bienvenidos a Pan para tu Mátate. Hoy tenemos a un invitado especial con mucha trayectoria artística musical en Guatemala, exalumno de la gloriosa y centenaria Escuela Militar de Música, el maestro Julio Estrada. Y no solamente en el ámbito militar como en la banda sinfónica marcial, sino que en muchas bandas también donde él formó músicos y no solamente en Guatemala, sino que también fuera de las fronteras de nuestra amada Guatemala. Así que tenemos a Julio Estrada, alias Manteca. Más adelante vamos a enterarnos por qué es que le dicen Manteca. Es un honor enorme tenerte aquí, maestro. Como quien dice, entre compañeros de casa. ¿Cómo te sentís hoy? Bueno, antes que todo, buenos días. Gracias a Dios estamos vivos y te doy gracias por darme cabida aquí en tu canal. Un saludo muy especial y cordial a los que están en este link, especialmente a los exalumnos de la gloriosa y centenaria, la escuela más antigua del ejército, ¿verdad? La Escuela Militar de Música Rafael Álvarez Ovalle. Y bueno, pues aquí estamos para lo que desees y lo que tengan a bien preguntar y saber. Excelente, maestro Julio. Y queremos que nos contes un poquito sobre qué recordás antes de tu vida, pero antes de entrar a la escuela de músicos. O sea, ¿alguien te habló de la escuela? ¿Qué era de tu vida antes de entrar a la gloriosa y centenaria? Pues fíjate que yo estaba cursando mi primaria y mi papá no era tan atento en qué íbamos a hacer los hijos. La que más se enteraba y se preocupaba por lo que íbamos a hacer los hijos era mi madre. Y me dijo, hijo, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Entonces yo le contesté que yo quería ser arquitecto. Yo no quería ser músico. Pero como éramos una familia tan pobre que ni apellido propio teníamos. Como todos los músicos. Entonces me dijo mi madre, no tenemos dinero para eso, me dijo. Mira, te vas a ir a estudiar música. Y ella así, como que era gallina, me fue a entregar a las manos del bendito Capitán Barrientos. Interesante. Y bienvenido, Patojo. Y así fue como entré a la escuela de músicos, pero yo fui a hacer un año de aspirantado. ¿Tu papá no era músico? Mi papá ya era jubilado de la banda marcial. ¡Ah, qué interesante! ¿Era alumno o pichaco o chuña? Rielero. O sea, chuña, ¿verdad? Sí, mi papá era autodidacta. ¡Ah, qué interesante! Sí, autodidacta, fíjate, mano, y él empezó en Huehuetenango de 16 años. En una banda, la banda de Huehuetenango, incluso ahí en esa banda de Patojito de 16 años estaba Mario Leal, no sé si te recordás. No, son muy antiguos para mí. Era músico de la banda marcial, Mario Leal, suegro de Otto Pérez Molina. Mira pues, qué interesante. De ahí mi papá pasó para la banda del antiguo cuartel de Matamoros. Y de ahí de la banda de Matamoros pasó para la banda de la Guardia de Honor. De ahí de la Guardia de Honor pasó para la banda marcial. Pero mi papá tenía el aqueo de que se untaba mucha vaselina en el pelo y para que quedara así bien el puro pelo. casco. Sí. Entonces de ahí viene el apodo Manteca. Ah, bueno, ya. Sí. Todos tenían la duda por qué le decían Manteca. Ahí viene el apodo. De ahí viene el apodo Manteca. O sea que primero tu papá fue el primero Manteca. Él fue el primer Manteca. Ah. Y yo heredé el apodo Manteca desde que llegué a la banda de Jutiapa. Porque los músicos conocían a mi papá, ¿verdad? Y Manteca. Mantequita. Sí, Mantequita. Y cuando mi papá se fue de la banda marcial, bueno, mi papá se fue de la banda marcial en 1968. Y yo entré a la escuela en 1971. Ya estaba jubilado. Ya estaba jubilado, pero desde ahí creo que me zamparon Manteca, ¿verdad? Todos los que conocían a tu papá. Todos los que conocían a mi papá, porque yo llegué a la escuela de músicos militares cuando la banda marcial estaba junto con la escuela allá por el Parque Morazán. Sí, Y ahí nos relacionábamos con los músicos y los músicos ya me conocían. Ah, Manteca. Como a mí. Y mi papá me llevaba de niño a la banda sinfónica y a mi papá le decían máscara. Entonces a mí me pusieron mascarita. O mascarilla. O mascarilla. Pues qué interesante, Teca, escuchar eso, esas historias, eso, de verdad, yo no sabía que tu papá había sido músico de la banda sinfónica marcial. Solista. Interesante. ¿Qué instrumento tocaba tu papá? Percusión. Percusión. Por eso tenemos a un gran maestro, y no solamente en la trompeta, porque quiero contarle a todos mis amigos de que él no solamente es un excelente trompetista, un exponente de la trompeta en Guatemala, sino también es un excelente percusionista de Guatemala. Él ha estado con un montón de grupos que más adelante lo vamos a estar escuchando. Y en este momento quisiéramos preguntarte, ¿qué fue lo que realmente te motivó a inscribirte y
cómo fue ese proceso de selección en ese entonces. ¿Cuántos entraron de tu promoción? Si hubo un proceso de selección como ahora, o entraban los que entraban y aguantaban. Y otras preguntas que te vamos a hacer en el camino. Pero esa es la que queremos saber. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como te contaba, ¿verdad? Que mi mamá me llevó con el Capitán Barrientos y el Capitán Barrientos era selectivo. Y te quería preguntar, ¿y el Capitán Barrientos era chuña o escuelero? No, él era del conservatorio. Ah, eso también lo queríamos saber. El capitán Barrientos era conservatoriano, oboísta del Conservatorio Nacional de Música, pero él se inclinó a la Escuela de Músicos. La amaba. Y él amaba la Escuela de Músicos. Los exalumnos que me están oyendo de mi época se pueden recordar de que él amaba, con todo respeto hacia tu persona, porque vos sos un gran director de la Escuela de Músicos Militares, pero él solo meneaba la escuela antes, el administrativo. Él incluso gestionaba las plazas para los alumnos ante el Ministerio de la Defensa. Él gestionaba uniformes, botas, y nos los regalaban. Sí, nos regalaban cuadernos, lápices, y nos regalaban cama cuando nos arrestaban. Y les pagaban también. Nos pagaban. En aquel entonces el salario de la escuela, yo entré cuando se ganaban 15 quetzales. Pero es que 15 quetzales cuando yo entré a la escuela era al 1 por 1. Sí, pues son como 150, tal vez 150 de hoy, no. No, 125 quetzales, ¿verdad? Me miró la boca. Te besó. Casi vas a decir. Un chupón aquí. Todavía lo andas cargando. ¿Te miró? Vos, trompeta, vas a tocarme. Ah, qué excelente. Y me dio una trompeta más vieja que la maña de nacer desnudo, ¿verdad? Y con esa empecé de aspirante a darle. Pero mi papá, estando de alta, él daba clases en el Instituto Belén, María Luisa Samayoa, San Vicente de Paúl, en el América Latina, y tenía el grado de subteniente para dar clases en todas las bandas de guerra de los cuarteles. Sí, o sea, y en ese tiempo no eran asimilados. Bien, pero había un poco de más respeto. Había un poco de más respeto porque mi papá, te cuento, desde ese tiempo, cuando mi papá se jubiló, no volvió a haber un instructor de bandas de guerra de los cuarteles de la ciudad. Entonces él, cuando llegaba a la Guardia de Honor, siendo subteniente, le hacían sus honores, fíjate. Y bueno, yo de pequeño iba a ver a mi papá. La banda de guerra de la Guardia de Honor ensayaba en lo que es la tribuna del Campo de Marte. Sí. Entonces yo llegaba a ver a mi papá cómo daba sus clases. Él tocaba cornetín y la percusión. Y él me empezó a enseñar embocadura. Sí, pues. Caíste en buenas manos. Compró una trompeta de émbolos y me empezó a enseñar la escala. Qué calidad. Cuando yo llegué a la Escuela de Músicos Militares, yo ya sabía la escala. Sí, pues. Entonces fui agarrando un poquito de fibra, como se dice en el ejército, ¿verdad? Hice el año, entré prácticamente en febrero del 71. Antiguazazo. Y a medias del 71, bueno, ya encontré unos alumnos de mi promo que tenían un año de estar de aspirantes, por buenos, ¿verdad? Sí, bueno. Por buenos. Saludos a mis compañeros. Les amaban la escuela, hasta el punto que no querían irse. Eran decanos. A medio año llegaron otros compañeros de promoción. Fidio Pinto, que acaba de morir. Americano, que acaba de morir. Bueno, éramos 16 el alumnado, la promoción. Y resulta de que entramos el 1 de febrero de 1972 de alta. Y démosle pues, y vamos. Éramos 5 trompetistas en la promoción, Nericano. Te los voy a mencionar en el orden
de antigüedad. No, en el orden de afinidad con los profesores. Los trompetistas, Nericano, tu servidor, Fidio Pinto, Gerardo Moraga y Byron Ávila. Saludos, compañeros, perdón la ignorancia. Byron habla de chivo. Sí. Y a darle. Mi profesor de solfeo era don Adolfo Álvarez Bricho, le decíamos, ¿verdad? Porque el pelo era blanco. Interesante. Y por avanzar bastante, me puse con los dos profesores de solfeo, con don Adolfo Álvarez y don Humberto Castillo. Me imagino que familiar de los castillos, pero musicales, los famosos castillos musicales. Exactamente, y un maestro muy respetado. Bueno, cuando yo llegué a la Escuela de Músicos Militares, era una banda marcial que solo eminencias. Ahí déjamela, ahorita vamos por esa tu parte de alumno. Ahorita ya estamos en esa tu parte. Bueno, y vamos. Y me preguntan ahí, fíjate que me están preguntando, en esta parte donde ya estás como alumno, ¿cuál fue, ya escuchamos cuál fue su primer instrumento asignado? Porque te lo asignaron, porque así era. O sea, el jefe del área artística, como se llama hoy, pues es el que asigna, porque él sabe, él ve, o de alguna manera, en ese proceso de la preclasificación, como se les da a ellos, más o menos unas 2 o 3 semanas de clases, ¿verdad? Entonces ahí uno va comenzando a descubrir para qué talento podría surgirle o en el instrumento que podría surgir el alumno, ¿verdad? Que te ha tocado, me imagino, también en bandas civiles, digamos, bandas escolares, ¿verdad? Te ha tocado a vos. Ese es otro rollo. Ese es otro rollo, tenés razón. Pero entonces dice, la disciplina en la escuela es famosa y creo que todos lo sabemos. ¿Cómo fue tu adaptación a ese ritmo de horarios y reglas? Que tal vez no te fue muy difícil por tu papá. Fíjate que mi papá nos tenía militarizados en la casa. Pasaban a formar. Sí, fíjate que él, es que yo lo tomo graciosamente, pero tal vez los detractores de la vida militar lo tomarían como ridiculez. Sí. Pero mi papá con un redoblante nos levantaba a todos a las 5 de la mañana. Traca. Y el que no se levantaba, un guacalazo de agua. Bueno, pues entonces no me costó adaptarme. Y te cuento que cuando me enseñó la escala, párese bien. Levante las manos no las quiero pegadas de aquí. Saber de dónde aprendió mi papá eso, pero eso me ayudó a ponerme recto y hacer bien mi escala. Cuando yo llegué a la escuela ya no sufrí tanto con los cabos, porque yo era disciplinado. Bueno, sí, disciplinado en la escuela. No, siempre te has caracterizado por eso, por ser disciplinado. Yo creo que todo el mundo, lo que conocemos al maestro Julio, sabemos de su disciplina. Pero, ¿cómo era que entraste de nuevo? ¿Cómo era la escuela en ese momento? O sea, es lo que... Voy a hablar de mi época. Okay. Voy a hablar de mi época, que nosotros entramos finalizando en el 99, en el 97. En el 97 entró mi promoción y era muy yuca. Tan yuca que entramos 67, si no estoy mal, y quedamos 7. ¿Verdad? Así era de yuca. Yo fui un culpable. Y vos fuiste un culpable. Eso vamos a hablar más adelante, de su vida como maestro. Pero entraron bastantes, pero se graduaron pocos. Pero no era tanto por la exigencia musical o artística, sino que, bueno, podría ser que sí, ¿verdad? Pero la otra era lo yuca. Vamos a hablar de yuca, no vamos a... creo que los exalumnos, los alumnos entienden esa palabra. ¿A qué nos referimos con yuca? Cuando entraste de alumno, ¿ya era yuca la escuela? ¿O vos iniciaste con tu promoción inició? Fíjate que los maestros en realidad no eran yuca. Ninguno arrestaba, solo regañaban. Sí. Regañaban mucho al que no... Caballeros. Sí, eran los caballeros. Los yucas eran los antiguos y los cabos. O sea que eso ya lo viviste vos como alumno. Pero yuca, eso que vos y yo sabemos de qué estamos hablando. Sí. Cuando yo entré, el cabo... Sí, nombre. El mero cabo. ¿Quién era? Era un caballero. De él nunca recibí yo más que consejos. Y es mi tocayo, Julio Estrada Schubert. ¿Está vivo? Está vivo, él es trombonista y jubilado. Siempre le he dicho en el chat de exalumnos, le he dicho que lo admiro, lo sigo admirando y yo quisiera emularlo a él. Bueno, ya no me queda mucho tiempo, pero he tratado de emular lo caballero que fue este tipo. ¡Qué interesante! Pero habían otros 2 cabos que... ¡Ay, santo Dios! Existía un castigo en aquel entonces que le llamaban 38. Sí. Contales ahí en qué consistía el 38. Lo ponían a uno en descanso
viendo al frente y ellos se ponían atrás y plongón va la gran patada a los camotes. O incluso al talón de Aquiles. ¿No era que te decían salte? No, parado lo agarraban a uno. Sí. Habían cosas demasiado fuertes en la escuela. Habían incluso alumnos, que ahora son exalumnos, que se pasaban. Sí. Yo recuerdo tal vez los exalumnos recuerdan a Miguel Ángel Velázquez, Banano. ¿Está vivo? No, parece que ya lo murieron. Se pudrió el banano. Sí, una vez estábamos en la clase, vos recordás la clase que era la de literatura. Arriba en el segundo nivel. Sí. En los jueves en la tarde no llegaba el Capitán Barrientos. Eso era. Era de su una fiesta. Los nuevos, ya se me salió el chicle. Es que tenía muchos compañeros de Santa María. Saludos a Cuy Salomé. No, ya no está. Era de sufrir los jueves, los nuevos. Me imagino. Y yo, especialmente a Banano Velázquez, le caí mal. ¿Y tu antiguo? Llevó una bolsa así de limones secos. Y nosotros ya éramos pelones. Y él me puso adelante y flon a la cabeza, limón por limón. Ya sabemos, promo, de dónde viene eso. Gracias, Banano, porque le enseñaste buenas cosas. No, pero gracias, Banano, al infierno me volví a Y yo te soy sincero, yo estaba en primero. Yo era un patojito. Un niño. ¿A qué edad entraste? Yo entré a los 13 años. Es un niño. Jugando carritos. Sí, ¿verdad? sí, carritos. Y muchos. Sí. Me tiraban los limones uno por uno a la cabeza, ya tenía yo llena de chinchones la cabeza, llorando. Sí. Llorando. Hasta que un exalumno que de repente vas a verlo, yo digo que sí vas a ver el video Miguel Ángel Calito. Lo conoces, ¿verdad? Miguel Calito. Sí. Le dijo a este tipo, vos dejá en paz ya al patojo, déjalo en paz. Y este muchacho se volteó y dijo, ¿y vos qué? Es que conmigo sí te vas a dar, le dijo Calito. Si no dejas al patojo tranquilo, conmigo te rompes la cara, Ahí me dejó tranquilo, mira. Sí. Si no, yo estoy seguro que todavía estuviera ahí. Tirándote limones. Y fíjate que las historias se repiten, Teca, porque en mi promo yo también entré de muy niño. Era muy niño, no me recuerdo de cuántos años, pero recuerdo yo que no me gradué, ni siquiera tenía 17 años. Cuando me 17, 16, 15, 17, 16, 15, más o menos 15 años entré. Un poquito más grande que vos, pero recuerdo que había un antiguo que como me... Ay, perdón. Recuerdo yo que tenía un antiguo que como me molestaba. Y entonces, Chitumul Canahui, y mi promo, que es de allá de Rabinal. Un saludo a mi promo, al negrito. Sí, no, el negrito venía y decía, porque el negro era mi promo. Y le decía a los antiguos, solicito que no se metan con el alma. Solicito que si lo van a fastidiar, fastídenme a mí. Mira, son cosas que uno nunca va a olvidar para toda la vida. Como Carito lo hizo con tu vida, ¿verdad? Defendiéndote con el famoso banano. Sí, hasta la fecha Miguel Calito es mi gran amigo, ¿verdad? Y nos tratamos de casi promo, ese es el trato. Qué bonito. Y fíjate, Teca, que ahorita nos preguntan, ya nos han mencionado ahí al gran maestro, pero ¿hay alguien aparte del Capitán Barrientos que como maestro o compañero de esos primeros años de tu vida marcaron tu vida? Aquel que, yo en mi caso, el que me marcó la vida en la escuela de músicos, aparte de los limones y los zulazos que nos tirabas vos en la clase, ¡pip! Que me marcaron la espalda. Sí. Yo recuerdo mucho a mi capitán Milton Erasmo, ¿verdad? Le mando un saludo desde allá de Estados Unidos, nos va a ver, ¿verdad? Así que, pero alguien te marcó a vos en tu vida, así que dijiste, este cuate es top, eso es lo que yo quiero ser. Don Constantino García, mi profesor de trompeta. Tino García. El que tuvo cáncer, ¿verdad? Sí, exactamente. Fue maestro de mi papá también. Sí, exactamente, fue mi papá. No, te voy a contar. Esa es una historia porque el maestro que va a hablar ahorita, el maestro Julio va a hablar de su maestro de trompeta. ¿Cómo lo marcó? Yo lo conocí a él, todavía tuve la dicha de conocer a una banda sinfónica marcial, porque él llegó a visitar la banda marcial, llevó unas partituras de unos arreglos que él había hecho y nos habló, era un caballero, él ya no se le escuchaba muy bien la voz porque usaba un aparato porque él sufrió cáncer, posiblemente por no limpieza de su boquilla o algunas cosas, todo fumaba mucho. Entonces, pero fue también maestro de mi papá. Y es interesante porque vamos a escuchar ahorita con el maestro Julio cómo impactó ese maestro en su vida. Pues don Tino era
la segunda trompeta en la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo lo conocí todavía cuando estaba en la banda marcial, y de la banda marcial pasó a la Orquesta Sinfónica Nacional. Hay una anécdota tan linda, ¿verdad?, relacionada con la Orquesta Sinfónica Nacional. Él fue la segunda trompeta de la orquesta cuando don Guillermo Rojas era la primera trompeta de la orquesta. Pero don Guillermo Rojas padecía de los nervios. ¡Arasmado! Sí. Y los solos los hacía don Tino García. Don Guillermo se quedaba con su trompeta en las piernas y don Tino García las hacía. Una vez don Tino no era dado a hacer show, pero una vez con una trompeta de este lado y con esta trompeta de este lado tocó primera y segunda voz. ¿Qué nivel? Me encantaba. Los artistas saben qué nivel es. Me encantaba oírlo, y un sonido tan bello que tenía, y tenía paciencia. Sí. Pero era bien selectivo con sus alumnos. Porque, pase adelante, joven, siéntese. Usted espéreme. ¿Y él era escuelero? Pichaco. Oh, saludos a todos los pichacos que hay vivos. Él era de los pichacos que, mi aplauso. Yo tuve la fortuna de conocer a varios pichacos. Y queremos escuchar de tu boca que les contes a toda nuestra audiencia qué es un pichaco, para que vean de dónde nacen verdaderas estrellas con talento, que no tenían nada. Esa escuela de los pichacos viene desde 1950. Cuando empezaba don Rafael García Reynolds, 58, algo así. Él mandó profesores al hospicio, porque el hospicio era una institución que albergaba niños huérfanos, ¿verdad? Hay algunas bromas por eso, ¿verdad? Esos son otros 10 links. Ojalá que nos alcance el tiempo. Bien. Y mandó a maestros tan selectos, tan pacientes, que salieron de esa... Bueno, los pichacos que llegaban a la escuela de músicos militares, de ahí iban con el consentimiento de don Rafael García Reynolds, y eran sus consentidos. Y los pichacos que se graduaban en la escuela de músicos iban a bandas especiales de los pueblos, porque si te recordás, en muchos pueblos habían bandas. Y muy buenas. Y las mejores bandas eran la de Jutiapa, la de Xela y Zacapa. De ahí las otras bandas... eran término medio. Sí. Pero los pichacos iban siempre para Jutiapa, para Xela o para Zacapa. ¿Y la de Castillo? Barrios. Petén. Bueno. Petén no existía aún. Barrios. Quiché, ¿verdad? Bueno, Quiché era buena banda. Muy buena banda. De hecho, ahí fue tu papá. Sí. ¿Verdad? También la de León Morente, ¿verdad? Un musicazo. El de la escuela. De la escuela de músicos militares. Pues, ¿qué estábamos hablando? No, sobre lo importante que fue tu maestro de trompeta. Cómo él era... Sí, muy paciente. Demasiado. Y él, a América y a mí nos agarró nos dio un estímulo tan grande. Cuando don Tino García murió, fuimos un montón de músicos. Y yo llevé mi trompeta y yo fui el único que toqué. Y donde yo vi que no había ningún músico, yo no toqué ninguna marcha fúnebre. ¿No le gustaba? No, a él no le gustó nunca eso. Pero lo que yo toqué cuando a él lo estaban metiendo a la fosa fue una obra clásica que se llama Los Amores de un Corneto. Qué lujo haber escuchado eso. Qué interesante. ¿Y dónde lo enterraron a él? Aquí en el cementerio general. No en el cementerio del artista. Lejos. Pero él fue el que impactó. Porque los otros maestros, muy caballeros, pero no como él, enseñaban muy poco. Enseñaban muy poco, ¿verdad? Y bueno, seguí con mi trompeta. Pero tengo una anécdota muy bonita. Que yo ya llegué tocando redoblante. Ya lo traías en la sangre. Yo, la primera vez que toqué redoblante, la primera camisa y primer pantalón que me puse ya de mi sueldo fue a los 10 años. Porque mi papá me enseñó a redoblar, sí. Entonces me metió a las procesiones. ¡Qué excelente! Yo empecé a tocar en las procesiones en Misco. ¿Y eso cómo te forma, verdad? Sí, ayuda mucho. Bastante. Ayuda mucho. Total que yo llegué ya tocando redoblante a la escuela
el redoblantista de la banda, ¿verdad? No hay algo que ponerte. Sí. Redoblante, trompeta, es que estés... Cuando íbamos a fútbol allá al hipódromo, yo vaya a darme gusto, ¿verdad? Con el redoblante. Pero entonces el capitán Barrientos, que en paz descanse, que Dios lo bendiga donde esté. Así es. Mira, Patojo me dijo, ¿y por qué no estudias percusión también? Y total que me dijo, y aquí está un método de percusión. Y empecé, pero no había profesor de percusión en la escuela. ¿Podríamos decir que fuiste el primero en la historia de la escuela? Sí, prácticamente. El primero, o sea, de categoría, que sí se la sabía y solista de percusión en la banda sinfónica. ¿Fuiste vos el primero? Fíjate que, híjole, tanto que hay que hablar, ¿verdad? Empecé a estudiar el método y mi trompeta, el método y mi trompeta, la percusión y mi trompeta. De repente me dijo Julio Máximo Figueroa Gavilán, el que quedó en la plaza de mi papá, de redoblante. Tengo recuerdos lejanos. Era un delgadito que como Sí, fumaba. sí. Yo todavía lo conocí de niño. Yo cuando mi papá me llevaba todavía lo... Mano, se le oía el redoblante como que arroz caía. Ah, sí, era muy fino Figueroa. Baja a ensayarme. Era un caballero también. Bueno, es que mira, Sí. yo creo que los léperos en la banda, cuando nosotros entramos, hombre, porque de lo contrario para atrás, muy caballeros. Baja a ensayar y me daba las baquetas enfrente del maestro Reynolds. ¡Hala! ¡Qué honor ese! Y yo ensayaba. ¿Te marcó? Cuando yo llegaba de regreso a la escuela arriba, yo iba en el aire, ¿verdad? Porque había ensayado. De repente el capitán Barrientos, yo estando en segundo en la escuela, ¿Que era su consentido también? pues no, habían otros. Pero me dijo, mira, Estrada, me dijo, fíjate que vas a ir a tocar un concierto. Yo me imaginé con la banda del hospicio o algo así, ¿va? Sí, mi capitán, le dije. Sí, me dijo, con la orquesta sinfónica. Y de alumno. Manteca me estaba derritiendo, ¿no? Maestro, le dije, pero ¿y cuántos ensayos voy a hacerle? Mañana se van. Ay, Dios. Comunicate a este número. Era con don Oscar Barrientos, hermano del capitán Barrientos, trombonista. Y él me contestó, sí, Patojo, me dijo, usted es el que va a ir con nosotros. Bueno, lo esperamos mañana con tacuche negro, me dijo, y con corbatín. ¿Tiene redoblante? Sí, tengo, maestro, de que tenía un lumbing de mi papá, con atril. Mire, me dijo, para que empiece a oír vamos a tocar chatas, vamos a tocar El pájaro de fuego y cositas así. Ay, señor bendito. ¿Y dónde YouTube en ese entonces, verdad? Yo me imagino que eras afortunado de tener un papá músico, que me imagino que tenía algunas obras. en vinilo. Sí, Porque para los que no saben eso, es lo que para mi época fue un CD. Para ustedes era un vinilo. Hoy para los patojos... había de carrete MP3. también, ¿verdad? Había de carrete también. No pude ver nada. Sí, no lo tenías, no tenías ese repertorio. Bueno, a las 2 de la tarde vámonos para Quetzaltenango. A primera vista. A primera vista. Me recuerdo yo que me tocó con un gran maestro, que lo recuerdo con mucho cariño, con Fernando Sosa, fagotista de la Orquesta Sinfónica. No se sienta achicopalado. Qué bonitas palabras. Aquí somos iguales, me dijo. Usted es artista, yo soy artista. Qué bonito. Ya me sentí Tranquilo. con brasier más grande. Pasamos a Rancho Catoc con la Orquesta Sinfónica y todos comiendo, yo sigo sentado, ¿verdad? Más fino que un mueble recién acabado. Y don Fernando Sosa me dijo, pida lo que quiera, yo lo voy a imitar. Qué bonito. Total que llegamos. Y el que estaba aquí de timbalero y el percusionista, el bombo, el bateador, me ayudaron tanto que las obras se me facilitaron. Un buen equipo. A dormir y yo feliz porque todo me había salido bien. Qué nítido. Y en aquel entonces, al otro día, señores fulano, maestro fulano de tal, maestro fulano, maestro Julio Estrada. ¡Oh! Bien merecido. Y yo buscando al maestro Julio Estrada. ¿Buscando a tu papá? 200 quetzales. Ese era un platán. Si yo ganaba 15 mensuales en la escuela. Era plata, te sentías millonario. Pero más que todo mi satisfacción había sido haber tocado con los profesores. Qué bonito. Qué bonita experiencia esa.
Me gradué en la escuela en el año de 1975. Y la gente quiere saber, cuando te graduaste, o sea, ¿entraste a la banda marcial o fuiste a una banda normal? No. Yo me gradué en 1974. Y Y me fui a la banda de Jutiapa. ¿Fue tu única banda de comando? No, un año hice en la banda de Jutiapa con Germán Arbas, el juego. Ya no está tan bien. Yo digo que sí, pero está un poquito desaparecido, escuelero. Ah, excelente. Él fue el director. Director, se veían obras lindas. Pero me imagino que eran más músicos también. Había bastantes, 25 músicos. Sí. Y buenas obras clásicas en el kiosco, culturizando al pueblo. Y que esa debería de ser la función de todas las bandas. Yo pienso que eso van a ser otros 10 LEM, ¿verdad? Pero ese es el porqué de las bandas aquí en este país, culturizar. Es que la música en nuestro país, la buena música tiene cepo, ¿verdad? Sí, es para hacer cierto sector. Sí, bueno, me fui a Jutiapa un año, entonces cuando yo oí Julio Estrada, la S1, ¿qué hice? y había un capitán que se llamaba Julio Estrada. No eras vos, era el otro. Sí, y me dicen, vos ahora, cualquier indio se llama Julio Estrada, ¿va? Si usted de qué pueblo es, le dije. Es que los alumnos de la escuela de músicos nos caracterizamos también por Sí, somos muy figuros para contestar. Y mira, vos me dijo, te cuento que te vas para Mariscal Zavala. Oh. Y el 31 de enero de 1976 estaba yo sacando solvencias. El 1 de febrero entregué equipo. El 2 de febrero me presenté a Mariscal Zavala. Era comandante el general don David Cancinos Barrios. Subcomandante don Rodolfo Cuyún Medina. Un tipo chiltepe le decían, ¿verdad? Me presenté a trabajar el 2, el 3, terremoto. Cierto. Y me agarró el terremoto y la casa donde yo estaba viviendo con mi esposa era de mis suegros. Y se cayó toda. Había un sitio de la iglesia enfrente de la casa y yo lo abrí porque los alambres de la electricidad colgaban. Entonces lo abrí y metí a mi esposa ahí y le dije a la gente, métase aquí. Después hablamos con el cura. Ya no me presenté. Ya no me presenté 15 días. Sí. Porque mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, Otto. Te amo. 50 años tiene mi hijo. Hubiera sido mi antiguo. Otros 10 ley. Mi esposa embarazada y total que tuve que cuidarla. Parió el 12 de febrero y el doctor me dijo, mi hijo va a nacer al Parque de la Industria, donde entraba el aire por todas partes, y el doctor me dijo, llévese a su hijo y a su esposa y hágale una chapa donde no entre aire porque su hijo nació asmático. Entonces, ¿yo qué? A hacer la champa con un trabajador que tenían mis papás y a cuidarlos. Como tanto ladrón que se desató para el terremoto, y yo con mi machete va cuidándolos ahí en el sitio. Cuando una mañana llega un jeep con soldados de un teniente. Mire usted, me dijo, ¿quién será Julio Estrada? ¿El oficial o el especialista? Yo me grites, ¿qué es? Yo soy... Vamos, tengo orden de llevarlo. Y en aquel entonces todavía había deserción. Sí. Sí, ahora sí, todavía existe. Ahora es abandono de empleo. Sí. En aquel entonces había deserción y el oficial llevaba esposas. Momento, yo voy de mi voluntad. No soy ningún delincuente, no me va a poner eso. Métase al día, pues vamos. Y cuando llegué, al director de la banda, siendo gran amigo de mi papá, pero yo le caía mal. Sí, pues. Cuando me llevaban los soldados para abajo, la banda iba. Tenía 15 días de estar cuidando el polvorín, la banda. Y cuando vio a don Fito Mendizábal, que me llevaba, ¡hoy sí lo arrestan! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Hoy sí! Ya me imagino cuánto, al calabozo tal vez, me dijo. Y cuando llegué estaba parado así don Rodolfo Cuyún Medina, el coronel, el segundo jefe, Chiltepe. ¿Usted es Julio Estrada? Me dijo. A la orden, mi coronel.
Ya vio, pues, me dijo, solo se presentan a Mariscal Zavala y empiezan a plancharme. ¿Qué pasó con usted? Me dijo, fíjese, mi coronel, que esto. Y perdone, le dije, si quiere me da la baja, si quiere me manda preso, o lo que usted quiera. Pero para mí, primero mi familia y después mi trabajo. Pocas veces he visto oficiales tan inteligentes como este tipo. A pesar de que era una troza. Y ya resolvió su problema. Mi coronel, le dije, mi mujer y mi hijo quedaron en la calle prácticamente. Y ese uno, llamó al ese uno. Gestiónele un pase de 5 días a este tipo. Ya me imagino tu director, ¿no? Cuando yo iba para Mera, yo ya que 5 días, Lomito, ahí está un pase. Más bravo el viejo. Pero ahí me empezó a agarrar de punta. Ah, sí, no te iba a soltar, te iba a desesperar. Me desesperó. Hasta que un día yo en Mariscal Zavala toqué bugle 10 años. Hasta que don Fito me desesperó y agarré el atril. Mire, ya te imaginas en qué léxico. Tú. A mí no me va a estar jodiendo, le dije, viejo. Sí, taca. Y el atril lo levanté de aquellos atriles de hierro que había y se lo tiré encima. Y si no se hace a un lado, yo creo que lo hubiera matado. Porque pegó en la pared y a un hoyo hizo. Y él era amigo de juventud, de niñez del comandante, de don Cancinos Barrios. ¿Qué te esperaba? Yo solo vi que se fue, al rato iban soldados. ¿Quién es Julio Estrada? Al calabozo, dice. Me metieron al calabozo. La gran música. Supuestamente iba a ser 2 meses en el calabozo. Pero, como al mes, don Cancinos Barrios pasó a jefe del Estado Mayor. Ah, qué interesante. Y le hicieron una fila, ¿verdad? De salida, toda la tropa y la banda. Al partir, ¿verdad? Y nos sacaron a los calaboceados a decirle adiós. Quedan levantados todos los arrestos. Te regalo. Sí. Te volviste a salvar. Me volví a salvar de un mes, fíjate vos. Y Estrada, el comandante de guardia, vaya a bañarse y vaya para su casa. Qué rico. Después llegaron maestros. Don Fito era un gran maestro, solo que era rielero. Era un gran maestro. Después llegó un maestro que él está vivo, vive en los Estados Unidos y un hombre completamente acreedor a mis respetos. Mis respetos absolutos a don Ramiro Silva. Sí, he escuchado de él. Un hombre muy educado. Y se ensayaba. Vamos a pasar lista, regresemos, que les vaya bien, hagan su deporte, que les vaya bien, muchachos. Su estancia en la banda de Mariscal Zavala. ¿Escuelero? Sí. Escuelero Silva. Escuelero, maestro Silva. De ahí estuvo de director David Reignerio Vieda, La Bruja, un pequeño tiempo porque él era el músico mayor, ¿verdad? Mis respetos para David Reignerio. Cuando yo estaba en la banda de Mariscal Zavala, nos daban así de marchas. Estas son las marchas que se tienen que aprender. El himno de Guatemala, el himno del ejército, el himno de Mariscal Zavala. Y no sé por qué David me agarró y me dijo, siéntese aquí. Vamos a ver esta marcha. Patojo, ¿va? No. No. Dándote tips. Imagínate, para 60 marchas me dieron. Y me sacó el jugo con las 60 marchas. Después el himno del ejército, después el himno de Mariscal Zavala, el himno de Guatemala. No. Si no es cualquier himno. Sí, pues. Cuando ya todo eso pasó, bueno, me dijo, ahora va a llegar a mi casa. Ya te tomó de sus manos. Sí. Cuando llegué a su casa, ¿cómo está en la música popular? Sí, es que él era huasquero. No. Ahora te voy a revelar algo. David Reignerio me empezó a enseñar salsa. Ah, o sea, no era tan huasco. Salsa. Él estaba con banda Dimensión tocando salsa. Era la mejor banda de salsa en Guatemala en aquel entonces.
Después que me enseñó salsa, me empezó a enseñar música de banda Chicago, No, ese es otro. de Earth, Wind and Fire, Sangre, Sudor y Lágrimas. Sí. Híjole, yo dije, ¿y aquel qué onda conmigo, verdad? Sí. Al extremo que, fíjate que hoy en día, hace unos 58, 60 años, salió una banda, no, tal vez más, unos 65 años, salió banda Siglo XX. Sí. ¿Sí? Yo la escuché con Eric Cano. Mucho escuchaba yo de esa banda. Y David era el primera trompeta y arreglista. Es que como arreglista. Murió David y la banda murió. Pero el dueño de banda Siglo XX, Manlio, ya no me recuerdo. Pero entonces no estamos hablando del mismo, Teca. ¿Cómo así? De Reinerio. ¿Y Era la arreglista y primera trompeta. fue el que estuvo en la banda marcial? En la banda marcial, en la turneca, él estuvo en varios lugares. Entonces sí estamos hablando del mismo, sí. El dueño de banda Siglo XX me dijo, quédate con la banda, y yo tengo banda Siglo XX ahora. A ver, pues. Pero 10 años estuve en la banda de Mariscal Zavala, y con el último director que estuve fue con la Mica León. ¿Y ese era de la escuela? No, aquel era Pichaco. El que hacía sus famosas marchas fúnebres al derecho y al revés. Sí, y las marchas fúnebres eran las mismas marchas militares. ¿No está vivo? No, ya se murió. Entonces sí podemos hablar. Ya se murió. Con aquel sí nos llevamos muy mal. ¿Era tu nuevo o antiguo? Reantiguo. Sí, pues entonces sí. Sí, aquel llegó a Mariscal Zavala a hacer sus últimos 4 años de servicio. Y yo en Mariscal Zavala hice 10 años. Claro. En la Siberia le llamábamos a Mariscal Zavala en aquel entonces. Fue muy bonito el paso con Mariscal Zavala porque es un sector tan lindo, ¿verdad? Sí. Campo. Y fíjate que en cierta forma los músicos yo creo que teníamos cierto apoyo de algunos jefes, porque el estudio de la banda tiene a la par el campo de Papi Foot. Tenían todo. Teníamos donde ir a correr, piscina para ir a nadar. Mariscal Zavala es un lugar muy lindo. Sí. Muy bonito, muy bonito. Pero en 1988 pasé a la banda marcial. Y eso es lo que queremos escuchar ahora. Porque murió don Joaquín Cano, que era el timbalero. ¿Que tú era de Chantla? No, ¿Por el Cano? no, era de Suchitepeques. Eso. Pero don Joaquín Cano falleció y quedó libre la plaza de timbales. Y en toda la República, en lo militar, no había un timbalero. ¿Y hasta hoy tampoco? Y yo había hecho estudios de timbales. De hecho, ¿te recordás de la Orquesta Sinfónica Juvenil? Sí. Yo era timbalero de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Después que llegó la maestra Consuelo Medinía y yo pasé a redoblante. Pero ya había hecho mis tanes bastante tiempo en los timbales. Tenías una experiencia Sí. ya como orquesta, ¿no? Sí. Entonces, el maestro Gatica Coronado me pasó a la banda marcial con timbales. Muy bien, maestro Julio. Ahora contanos, así en resumidas palabras, ¿cómo eran las rutinas y los ensayos y la convivencia dentro de la banda sinfónica marcial cuando llegaste? ¿Y quién fue tu director? Cuando llegué, mi primer director fue don José Gatica Coronado, un maestro que tuvo la banda marcial a un nivel increíble, porque él no tenía en su cerebro el estilo militar, sino que el estilo sinfónico. Con el maestro Reynolds la banda tronaba, no sonaba. Sí, pues. Con el maestro Gatica sonó, no tronó. Y se da cuenta uno en los arreglos, porque los arreglos de Reynolds son bien impulsivos. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y con el maestro Gatica se desempolvaron todas las obras musicales fuertísimas de los... En la banda marcial sabías que tenemos el archivo más grande de Centroamérica. Así es. Se desempolvaron las obras de los maestros más grandes que han habido. La banda marcial tocando a Gustavo Mahler. Pues chicas, ese es otro nivel. Definitivamente. Y yo llegué a hacer más tanes, ¿verdad?, de timbal. Y él me decía, no maestro, mire, imagínate que yo llegué con un juego de baquetas. Por favor, me dijo, ahí quiero con baqueta suave. ¿Qué iba a saber yo eso? Tuve que comprar baquetas de distintos calibres. Sí, pues ya siendo ya profesional en tu trabajo.
Y así fue como fui creciendo un poco en la plaza de timbales. Y sí había maestros que cuando se cometía algún error, inmediatamente te volteaban a ver. Yo creo que todavía es así. Los tijeras, ¿verdad? Los tijeras. Pero había uno, que en paz descanse, ese tipo así. Tijera. El loco, Sí. Toniel Ramos. Ah, el loco, Arbizú. Era una trompeta. Sí. Si yo le he hablado a mis alumnos en la escuela de músicos, ¿quién era el loco? ¿Si era escuelero, era pichaco o era chuña? Era chuña. El papá le enseñó en Puerto Barrios. Era de los... Pero eran dos hermanos que aprendieron a tocar trompeta, pero realmente el loco fue cosa fuera de serie. Y bombero. Y bombero. Fíjate que él era de los que se volteaba y decía: señores, por favor, si no saben, aprendan. Y tenía con qué, ¿va? Tenía con qué. Tremendo. Pero te voy a decir una cosa, que mi paso a la banda marcial para mí fue muy malo. Muy malo, porque ahí no se escalaba ascendiendo, sino que arrastrándose. ¿Verdad? El que era arrastrado ahí... Vénganos a tu reino. Y yo rebelde. Arasmado. Tuve un director, cuando llegué a caer a la primera sección con don Rovidio León Vargas. Agua y coco. Sí. Con él, mira, mano, como cuando se encuentra el gato y el perro. Una vez Medardo Donis era el secretario de la banda marcial y me dijo: venga acá, ¿sabe una cosa? Que usted nunca va a ascender aquí, me dijo, por orden de Rovidio León Vargas. Qué yuca. Porque él dijo que mientras él estuviera aquí, usted nunca tenía que ascender. Y don Rovidio fue jefe de servicio, imagínate, de músico mayor, pasó a director de la banda marcial, de director pasó a jefe del servicio por arrastrado. Rovidio, sí. Porque tenía su familiar en el Estado Mayor. Yo nunca ascendía. Lo que me pasaba a mí. Y el timbalero es el jefe del registro. Yo tenía que ser solista. Nunca lo fui mientras él estuvo. Hasta que llegó César Dace. Y éramos amigos. Y me dijo: ¿y vos por qué sos músico de tercera? Si vos tenés que ser solista. Y ¡pum! ¿Con él fue? Con él fue que ascendí a músico solista. De ahí llegó Nericano, y Nericano fue el que consiguió las plazas de subtenientes y tenientes. Y yo ya tenía a mi sobrino, a Julio Mejía, ya estaba en mi registro. Y cuando llegaron las plazas, mira, me dijo que a todos los solistas nos sentó: ¿qué querés vos? Al Luis Felipe de clarinete: yo necesito dos plazas de subteniente, una para allá. Vos, y así todos. Y vos, Julio Estrada, 2 plazas de subteniente. ¿Y para quién? Para tu sobrino. Claro, le dije, aquel es el solista de redoblante. Le dije, y qué bueno que velaste por eso. Tiene que ser el solista de subteniente, le dije. Sí, mira, le dije, así. Me tiré al lío con él. Y mi sobrino lo sabe, ¿verdad? Bueno, pues ya se la regañadientes, pero le dieron la plaza a mi sobrino. Y qué bueno, porque hiciste lo que con vos no habían hecho, ¿verdad? Date tu lugar. Sí, y fíjate que así transcurrió el tiempo y será que puedo contar cosas muy bien, pero espérame, bien, pero es que vamos en un orden, porque si no, podés contar todo lo que sea, porque eso es lo que queremos oírte, ¿verdad? Dentro de las anécdotas que tengas en la banda marcial, pero que te hayan dado risa y que haya sido una historia que ha seguido porque no quiero que se pierdan esos momentos, ¿verdad? Ese es el sentido de este podcast, que haya pasado con tu vida una experiencia chistosa que fue recordada o que sigue recordándose por tu generación, en la que tengas algo que ver. Pasaron tantas anécdotas chistosas. Pero la que tengas así bien viva. Bien viva. Sí. Estábamos arrestados. No, miento. Eran las elecciones. Y en aquel entonces nos concentraban. Sí, como hoy todavía. ¿Todavía? Sí, todavía. Nos concentraban, y a los músicos de la banda marcial también. César Dace era el jefe. Pero como César Darce le gustaba el guaype, ¿va? ¡No! Nos pusimos de acuerdo unos con él. Yo voy a traer ceviche para vendernos, dijo él, ¿va? Pues que era negociante. Trae, nosotros te vamos a comprar ceviche. Pero al decir,
yo voy a traer ceviche para vender, nos estaba dando permiso para que nos echáramos los tragos. Pues sí. ¿Verdad? Entonces ahí teníamos el cuarto de los locos. La percusión. Ahí, al fondo. no, ahí. Ah, bueno. Pero antes ahí estaban los roperos. Pero ahí vivíamos músicos solo. Sí. Dementes. Palabra, es que por eso le decían el cuarto de los locos. Que las toman. Pero era la locura. Mucha, mañana veremos entacuchados. Pues, chica. Y el cuarto de los locos entacuchados. Los locos. Pero es que muchachos somos maestros. Pues sí. Llegábamos bien entacuchados. Una semana. La otra semana, bueno, compramos un montón de licor. La concentración era desde las 8 de la mañana hasta el otro día a las 6 de la tarde. Y como cerraban todo, entonces nos acaparamos. Compramos como 4 cajas de guaro. Aguas. Sentados ahí, iba a platicar y darse de repente llegó con un tonel de ceviche. Un tonel de ceviche. Plum. Bueno, muchachos, aquí está el ceviche y aquí está el cuaderno, apúntense. Y llevó de esas cosas de Duroport y cucharitas. Si agarras un ceviche, te apuntas aquí con 25 quetzales. Y va de apuntarse uno. Y el darse va de darle con nosotros. Y va de darle con nosotros. Cuando le dimos vuelta al tonel, darse ya estaba vacío. El director de la banda sinfónica. Jefe. Jefe del servicio. Jefe del servicio. Nerica no era el director. Dame el cuaderno vos. Ya no hay deudas, muchachos. Se volvió gran cuate. Sí. Pero lo malo era que solo éramos cuates cuando chupábamos. Sí, ya después te desconocía. Después llegamos a ser enemigos. Enemigos, tan enemigos que... ¿Ya puedo contar? ¿Todavía no? No, porque viene otra pregunta, sí. ¿Cuál es el momento de alguna ceremonia o desfile que guardabas como el más emocionante y que te sentías bien orgulloso dentro de la banda marcial? Dentro de la banda marcial. Sí. Hubo una única vez que te sentiste así top. Demasiado. Yo he amado la banda marcial por siempre. Mi papá me llevaba de la edad de 4 años a la banda marcial. Yo los ensayos en la banda marcial a los 4 años así. Y oye, fíjate tu futuro. Cuando yo estuve en la banda marcial, solo una vez desfilamos en la banda marcial en conjunto. Un 15 de septiembre. Imagino que eso era... chica. Los 8 bajos, los 8 trombones adelante. Bueno, éramos 6 de percusión. Era tan lindo. Sí, es una belleza, eso era una belleza. Y en el tiempo que la gente amaba la banda marcial, la conocía. Conocían a la banda marcial en Guatemala. Yo, un paréntesis, al señor director de la banda marcial, hay que hacer conocer la banda marcial. Ahora no hay cómo se conozca la banda marcial. Ahora se le pregunta a la gente, ¿conoce la banda marcial? ¿Y qué es eso? Conoce más a Fidel Funes. Esa vez, toda la Sexta Avenida era un aplauso para la banda marcial que no se me olvidará nunca. Esa banda de 80 músicos en lo encerrado de la Sexta Avenida. Se oía a 3 cuadras, con las bandas de los patojos sonando, pero la banda marcial se oía sobre de... Porque no desfilábamos con el ejército, sino que desfilábamos a la cabeza del desfile, abriendo el desfile. Ese desfile para mí ha sido inolvidable. Pero apúrate que tengo algo que contar. ¿Hay alguna pieza musical que te haya llegado al corazón y que hoy cuando la escuchas te vuelve a recordar ese momento en la banda marcial? Tengo muchas, demasiadas. Bueno, yo de por sí, vos ya llegaste a mi casa, yo me mantengo oyendo música clásica. Me consta, uno llega allá, es un santuario de música académica. Pero dentro de todas las obras clásicas hay 2 que me recuerdan mucho a la banda marcial. Finlandia y la obertura de 1812, ¿verdad? Y esa música la vamos a estar escuchando dentro de este podcast. Lo vamos a tener al fondo. Qué bueno. Sí. 1812 para mí ha sido... De hecho, cuando yo oigo 1812, yo paro llorando. Porque... ¿Quisieras regresar y volver a tocar tu instrumento ahí? Lo he soñado. Qué increíble. Lo he soñado. He soñado tocarla.
la banda marcial. A veces despierto y le digo, estoy arrestado. Pero qué lindo, Sí. qué lindo. Mira, y dentro de tu trayectoria, ahora queremos pasar a este punto de tu trayectoria, ya escuchamos tu apodo y tu grado, aunque no querés mencionar nada de eso, pero todos conocemos a Manteca, pero ya escuchamos cómo nació, cómo fue tu anécdota tan divertida. ¿Cuál es, al llegar a, porque fuiste especialista al graduarte de la Escuela de Músicos, al llegar a subteniente asimilado, no es una cosa menor, no cualquiera llega, independientemente como lo queramos ver, pero no cualquiera lo llega, no cualquiera lo llega a hacer, y definitivamente, bendito sea Dios, se te dio tu lugar, y creo que merecías más que eso, ¿verdad? Sabes que te aprecio bastante, la negrita y yo te apreciamos bastante, pero ¿qué significa ese reconocimiento para vos, personalmente y profesionalmente? Como te contaba, ¿verdad? Que costó que yo ascendiera. Si no hubiera llegado César Darce, yo no hubiera ascendido a sargento primero, ¿verdad? De solista. No habían plazas de subtenientes. Sí, exacto. Después fue la pelea para que me dieran mi grado y bueno, pero costó que aceptaran que los percusionistas también teníamos que tener grado de subtenientes. Y así debe de ser. Y ahora no. Pero Ahora ahí sí ya no me corresponde, pero... les quitaron las plazas a los de percusión. Sí. Eso nunca tenía que haber sido. No. En la Orquesta Sinfónica, Julio Santos es solista y por lo mismo tiene la acreditación económica Claro. a solista, ¿verdad? Todos los solistas en los diferentes registros. Sí. Y es una familia muy importante, porque la orquesta o la banda marcial no serían lo que son sin ese grupo tan selecto o esa familia que la percusión. Claro. Costó un montón. Fíjate que, bueno, yo voy a entrar al punto que quiero llegar, que no me dejas. Bien, te voy a dejar, pero eso es para el final. Espérate, porque ya casi terminamos. Ahora queremos escuchamos tu faceta de alumno, cómo entraste a las diferentes bandas militares y cómo llegaste a la banda sinfónica marcial, cómo llegaste a ser subteniente. Pero aquí viene una parte muy importante de tu vida, que es la de jubilado. La de jubilado. Después de tantos años con horarios establecidos, con toques y música todos los días, ¿cómo fue ese cambio que llegó al momento de jubilarte? Porque yo puedo estar descansando en casa, pero es en automático, que yo a las 3 de la mañana ya estoy arriba. Y, no hombre, pero si hoy no es día de trabajo y me vuelvo a acostar, ya no me duermo, ¿verdad? Entonces, creo yo que, y ya llevo yo a la fecha 29 años de estar haciendo lo mismo. En tu caso, que diste toda una tu vida, que estuviste en la banda sinfónica, en las diferentes bandas de comando, ¿cómo pasó ese cambio de estar en la banda con eso de todos los días y ahora estar de jubilado? Si querés que te cuente cómo fue el cambio, no puedo saltarme el por qué me fui de la banda. Bien, es que eso te lo vas a decir. Vamos a regresar. No, tenés un espacio. Para mí el estar jubilado fue desastroso. Porque yo me fui antes de mi tiempo. ¿Cuántos años en total? 25. Y después yo me arrepentí de irme de la banda marcial. Porque la vida afuera no es lo mismo que estando en la banda marcial. Porque se vive cierta solvencia económica estando en la banda marcial. Claro. Y afuera hay que buscárselo bastante duro, ¿verdad? Y entonces llega el momento en que uno se arrepiente. Pero llegó el momento en que me acostumbré. Y qué delicioso. Sí. Qué delicioso amanecer en la casa y poder decir, me quedo a desayunar con mi esposa. Sí. O que te mandan a traer las tortillas. O que me pongan a lavar los trastos. Sí, lo bueno de estar jubilado es que yo ya podía hacer mis trabajos en el área civil libremente. Sí. No tenía yo trabajaba, por ejemplo, cuando me jubilé yo trabajaba con la orquesta de Bob Porter. Paco Gatsby. Sí. Y entonces podía viajar yo a los Estados Unidos sin necesidad de estar pidiendo permiso. Exacto. Era más fácil ese movimiento. Y no, yo, por lo que he escuchado de tu vida personal, tampoco no podemos limitar tu vida artística solo con Paco Gatsby, sino que con otras más bandas estuviste y también como invitado en diferentes bandas de jazz, de diferentes géneros en Estados Unidos. Sí, fíjate que tuve la suerte de... Bueno, fue con el grupo que más trabajé, con la orquesta de Bob Porter, Paco Gatsby. Con él conocí aproximadamente unos 22 estados. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y estando con él, fui invitado por varias bandas mundiales para tocar batería.
Tengo una anécdota tan linda, una anécdota tan preciosa. Hay un baterista, Jim Krupa. Él tenía su orquesta. Era el mejor baterista del mundo. ¿Y lo conociste? Hoy nos pusieron en un gran teatro y nosotros íbamos a ser teloneros de un grupo X. ¿Qué no sabías? Y había un solo con Bob Porter, con Paco Gatsby, de una pieza que se llama Sin Sin. Tom, tom, toro, tom, toro. Y yo haciendo el solo, y me dejaron solo, hice un solito como de unos 4 o 5 minutos. Esos son espectaculares, los solos de manteca. Y el aplauso de la gente, y nosotros saludando a la gente, y cuando sale el telón, atrás de mí Jim Krupa con su grupo. Y yo cuando lo veo, y él me va a abrazar. ¡Hala, qué bonito! Me fue a abrazar y me regaló un par de baquetas. Son cosas que a uno le llenan. Sí, y esas historias son las que queremos que nunca se desaparezcan. Que nosotros como músicos, que las diferentes generaciones, nosotros tengamos esas historias y que de verdad no desaparezcan. Yo creo que la tecnología nos está ayudando a mantener todas esas historias. Yo te agradezco de verdad ese tiempo que hayas dedicado y escuchar ese tipo de historias que fortalecen la ambición de los alumnos a llegar a ser personajes como vos, a mejorarnos, ¿verdad? A mejorarnos. Y en ese momento, ahora queremos preguntarte, ¿seguís practicando? ¿Tocas o te mantenés cerca de la música de alguna forma? Sí, cuando empezó el COVID, yo tenía 7 colegios donde daba clases. Pero con esto se acabó todo. Como se cerraron los colegios, claro, los dueños aprovecharon para deshacerse de las bandas. Sí. ¿Verdad? Piensan que las bandas no son importantes. Ahora les han dado cierta importancia, pero entonces yo me quedé sin trabajo. Entonces a lo que me dediqué fue a la iglesia evangélica. Interesante. Bueno, de hecho, yo ya tengo muchos años de estar trabajando en la iglesia evangélica, ¿verdad? Y yo toco trompeta en la iglesia evangélica. Qué excelente. Y ya no me salí. Yo sigo trabajando en la iglesia evangélica, doy clases de trompeta, doy clases de trombón, de batería, de impostación de la voz. Qué interesante. ¿Te mantienes entonces en Me mantengo, ay sí, lo que mantengo es hambre. Y eso todo. Y entonces, queremos saber si seguir reuniéndote con tus antiguos, con la gente de tu promoción, con nuevos, con compañeros que de algún modo mantienen viva esa hermandad. Los músicos militares tenemos un defecto. Varios. Bueno, varios. Pero sí no nos reunimos. Antes teníamos el aqueo de... Yo fui presidente de la Asociación de Exalumnos durante 10 años. Y durante 10 años hice convivios. Y promovía que nos reuniéramos. Y alguna vez nos juntábamos a almorzar en alguna parte, a platicar. Ahora yo no veo nada de eso. No veo nada de eso. Para mí es muy triste. Porque veo cómo las asociaciones de exalumnos de otras partes... Yo di 14 años clases en el Liceo Guatemala. Entonces veo que la asociación de liceístas, de exalumnos, ¡híjole! Ahí están reunidos. Hacen sus parrandas. Yo digo que tal vez en ese sentido, en antiguo, es que se involucraron a otro tipo de músicos. Triste, ¿verdad? Pero vamos a hacer la... Voy a abusar de tu canal. Y quiero hacerles la invitación a mis compañeros exalumnos. Reunámonos, muchachos. Les cuento. Yo soy desahuciado, ¿verdad? Por el Centro Médico Militar. Se me terminaron mis riñones, ustedes ya lo saben. Pero yo no sé si mañana voy a estar. Yo quiero verlos, yo quiero abrazarlos y decirles que los quiero mucho. Reunámonos. Y muy bien, con toda la razón, maestro Teca. Vamos a entrar ya a un punto de cierre, pero va a haber un espacio donde puedas contar algunas situaciones que se nos... ¡Otra! Ese va a ser el podcast número 3. Como exalumno, yo te pregunto, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que hoy están formándose en la gloriosa y centenaria Escuela Militar de Música? Bueno, con toda libertad, mi capitán. Sí, con toda libertad. Hubo alguien que me dijo una vez, la música es tan grande que no alcanzan 2 vidas para terminarla. Y es acertado. ¿Verdad? Cuando nosotros terminamos un método aquí en Guatemala, en Europa ya han hecho otros 10. Eso les digo yo a mis alumnos porque todavía doy clases.
Pero quiero contarles algo. Si se va a hacer música hay que hacerla bien, si no, mejor no se hace nada. Y con tocar marchas fúnebres no se está haciendo buena música. Hay que agarrar, fíjense, les voy a contar algo a los exalumnos, a los caballeros alumnos, mejor dicho. Señoritas y caballeros. Damas y caballeros alumnos. Mi profesor, ya les cuento que nosotros en la promoción éramos 5 trompetistas. Y mi profesor Don Tino García, en aquel entonces el alumno escogía una obra para examinarse. Hoy todavía sigue siendo. ¿Todavía? Por lo menos conmigo sí. Qué bien, qué bien. Y académico, no puede ser. Con lo único que antes tenía que estudiar uno la obra y el examinador te decía en esta parte, y si él quería te bajaba a examinarte a la parte de la banda marcial. Qué bonito. Entonces, como éramos 5, llegó mi profesor Don Tino con 5 obras y las puso así en la mesa. Me recuerdo: La Cavatina, El Espejo de la Ópera, El Pescador de Perlas, el estudio número 11 de Arbanz, y ya no me recuerdo la otra. Y el americano, yo La Cavatina quiero mucha. Y yo escogí El Pescador de Perlas. Oh. Y llegó Don Tino. ¿Ya estuvo, patojos? ¿Ya saben cuál es? Sí, Don Tino, ya sabemos. Vaya, quiero las 5 obras cada uno. Las 5 obras las quiero. Y tenía que pasar uno con las 5 obras y el jurado calificador escogía la obra que nos iba a pedir. Qué interesante. Me estás dando ideas para agregarle a lo que siempre se ha mantenido ese examen. Tal vez había calidad, pero ahorita ya no. Ahorita se ha mantenido eso. Es que en ese mismo momento tuvimos que subir del nivel. Sí. ¿Verdad? Y bueno, prefiero callarme la boca un poquito, ¿verdad? Pero esa fue la forma en que nos graduamos de la Escuela de Músicos Militares. Perdóname la pregunta, ¿cuál había sido? ¿Tu consejo para los exalumnos y señoritas? Esa es. Que no esperemos a que nos digan qué malo está. No. Estudiemos. Ya les digo, no bastan 2 vidas para terminar la música. Hay que, y por favor, en la calle ahora sí se está viviendo una música muy ruda, porque incluso los alumnos en los colegios se están haciendo músicos, aunque sea de oído, pero se están haciendo duros. Sí, muy cierto. ¿Verdad? Y si entra a la escuela de músicos, como te pedí perdón desde un principio, si entra a la escuela de músicos, que sea porque llevas música en las venas. Eso es. Fíjate que llevé a la banda de Pedro Molina al desfile de las Rosas y ahí conocí a un general de música. Ah, interesante. Porque hay generales de música. En los Estados Unidos hay general de música. Y como ahí le escarban la vida a uno. Claro. Y me dijo: fíjese que yo sé que usted es músico militar. Sí, mi general, le dije. Y fíjese que ahorita que yo regrese, como ya estaba propuesto para director, yo me fui sabiendo que iba a ser director. Ahorita que regrese, le dije, yo voy a asumir la dirección de la banda sinfónica marcial con grado de teniente coronel. Así me dijo. ¿Y qué es la banda marcial? Es la banda más grande y la única que hay en todo el ejército, le dije. Hay bandas de 25 elementos, pero la banda marcial es de 80. Qué interesante, me dijo. ¿Y usted va a ser el director? Sí. Mire, me dijo, tome mi tarjeta. Vamos a hacer que la banda marcial venga a dar 3 desfiles acá, a los Estados Unidos. A Fort Dallas, en Virginia, a Washington y a Nueva York. Mi general, le dije, pero ¿y nosotros de dónde? Mire, me dijo, yo voy a ordenar un Hércules para que vaya a traer a la banda marcial a Guatemala. Me dijo. Y yo voy a solicitar al Departamento de Estado las visas que sean necesarias. Y aquí les vamos a dar alimentación, ¿cómo es la cosa, vos? Hospedación y alimentaje. Yo en ese momentito brincaba, porque ya traía un proyecto, más otro proyecto que yo traía para relacionar a la banda marcial con las bandas de los alumnos de aquí de Guatemala, de las bandas de guerra. Y ahí venía yo. Cuando plom, vengo a caer aquí, a darme cuenta de que ya me habían dado vuelta. Qué triste. Y se quedó en el aire que la banda marcial fuera a desfilar a los Estados Unidos. Qué triste, ¿verdad? Triste, Teca. Pero muy bien. Hemos llegado al final de este episodio número 2 de Pan para tu Matate. Agradecemos profundamente a nuestro invitado especial, al maestro Julio Estrada.
cariñosamente Manteca, por compartir con nosotros todas tus historias, tus anécdotas, tus chistes, todo lo que has vivido. Yo creo que este tiempo, estos minutos, se quedaron cortos en realidad todo lo que maestro Julio Estrada es, ¿verdad? Gracias a todos por acompañarnos. Fue un gusto estar con ustedes y abrirnos este espacio con la tecnología para que ustedes conozcan más de los egresados de la gloriosa y centenaria Escuela Militar de Música. Déjanos tu comentario, comparte este link con todos los que tú conozcas. Si te gustó, danos un like y síguenos en Pan para tu Matate. Hasta la próxima, Dios los bendiga, y esto fue Pan para tu Matate.